Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas señales, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Amén. Dios, guíanos con tu Espíritu Santo y permítenos entender tu palabra, oh amado Dios, hoy en este día. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos amados hermanos, nosotros no podemos pasar por alto lo que está pasando en el mundo entero, pero tampoco podemos interpretar y ver las cosas como el mundo las ve. Nosotros tenemos que ver lo que está pasando en el mundo como la Biblia nos enseña. ¿Qué significa esto? Que todo lo que está pasando en el mundo no es normal. Hay un Dios soberano que tiene el control sobre todas las cosas y es ese mismo Dios que nos dice: no temas. Es el mismo Dios que nos dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es el mismo Dios que nos dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso podemos estar totalmente confiados en el Señor, que pase lo que pase, Él estará con nosotros hasta el fin. Amén. Vamos a ver hoy en 8 señales. 8 señales que están pasando desde hace 200 años, también mirando históricamente desde el año 34 hasta el día de hoy, las señales que se han estado cumpliendo ante nuestros ojos, pero que podemos verla, interpretarla cuando vamos a la Biblia. Entonces comprendemos que lo que está pasando en el mundo no es casualidad, sino que hay un Dios soberano que conoce los tiempos, que trasciende el espacio y que sabe todo lo que está pasando hoy y lo que va a pasar mañana. Y ese Dios soberano nos revela a nosotros a través de la palabra lo que está pasando, lo que ha pasado en la historia y lo que va a pasar. Y para comprender lo que va a pasar, venimos a la Biblia, entonces comprendemos qué va a pasar y qué está pasando hoy. Amén. Uno de los aspectos fundamentales donde se desprenden estas 8 señales que vamos a ver hoy es de aquí. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Y cuál es el fin del siglo? El fin del siglo, hablando del fin del mundo. ¿Cuándo será el fin del mundo? Debemos tener presente lo siguiente, y es que una vez venga Cristo, una vez se dé el rapto, o sea, que la iglesia sea sacada, inmediatamente, según la Biblia nos enseña en 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros compadeceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, una vez venga Cristo por su iglesia, nosotros iremos y estaremos ante el tribunal de Cristo para ser recompensado por Él y Él premiarnos según nuestras obras. Allí estarán todos los cristianos que han creído en Cristo Jesús. Pero en Apocalipsis capítulo 20, 15, hay un juicio que es el juicio de las naciones, donde dice: y el que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Allí ninguno estará inscrito en el libro de la vida. Todos los que rechazaron a Jesús estarán allí, en ese juicio final, para enfrentar al infierno. Allí no estarán aquellos cristianos que han tomado la decisión con Cristo. Una vez venga Cristo, la Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento acerca de la segunda venida de Cristo, pero es en el Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses y Primera de Corintios, donde Dios nos muestra a través del apóstol Pablo el rapto de la iglesia, donde millones de cristianos vamos a desaparecer en cuestión de segundos y nos iremos con el Señor. Y la Biblia nos enseña que sonará la trompeta y los que estaremos vivos seremos transformados y nos encontraremos con el Señor en el aire. Esto es lo que tiene que ver con el rapto de la iglesia. Pero aparte de todo esto, vamos a ver una de las primeras señales que están pasando en el mundo. Miremos esto. Estos aspectos debemos verlos, estas señales debemos verlas de esta manera. Debemos verlas históricamente, políticamente, socialmente, culturalmente
y religiosamente. Debemos verla desde estos puntos de vista para comprender lo que la Biblia nos los está enseñando. Vamos a ver la primera señal que está pasando en el mundo y usted va examinando si es bíblico o no. Veamos, una de las primeras señales. El aumento de la violencia en Mateo 24:12. El amor de muchos se enfriará. Esta es una de las señales que se está cumpliendo en el mundo ante nuestros ojos, para que nosotros veamos que lo que la Biblia dice se está cumpliendo. Veamos algunos aspectos que nos muestran las estadísticas. ¿Qué vemos hoy? Padres asesinan a sus hijos, hijos asesinan a sus padres. En Colombia, el año pasado en Colombia, 579 niños menores de 4 a 0 años murieron. Muchos de ellos a mano de sus propios padres. John Restrepo, un joven de 32 años, tomó a su hijo de 9 meses, agarró una hacha, lo partió en pedazos y con la misma hacha mató a la madre. Esto nos lo enseña la Biblia, que el amor de muchos se enfriará. Ahorita salieron las noticias en España de un hombre que por hacerle daño a la esposa mató a sus 2 niñas y las echó al mar. Esto nos enseña la Biblia que el amor de muchos se enfriará y podemos ver que esta es una señal que estamos viviendo ante nuestros ojos y podemos entender, Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta. Aparte de todo esto, también nos enseña, miren esto, diariamente 115,000 niños son asesinados en el vientre de sus madres y el mundo guarda silencio y lo ven como normal. 42 millones de abortos se practicaron el anteaño pasado según la Organización Mundial. 42 millones de abortos. Madres que asesinan a sus propios hijos en el vientre. Una gallina coloca un huevo y la gallina defiende el huevo y no hay un pollito allí. Aún los animales tienen instinto de que hay vida en un huevo. Pero el ser humano desconoce que en el útero, en su vientre, hay vida. Y los asesinan dentro de su vientre y el mundo guarda silencio ante todo esto. Entonces, esto nos lo enseña la Biblia. 8,500 niños mueren de hambre cada día. Eso significa que hoy se van a morir 8,500 niños, según la Organización Mundial. ¿Por qué? Por la desproporción y lo que tiene que ver con las políticas que no son unas políticas que beneficien, sino centralizadas en unas pocas familias. Y eso nos lo enseña también. Otra señal. Vayamos con cuidado mirando lo que la Biblia nos enseña. Otra señal, y ustedes como padres observen lo que la Biblia nos enseña. Esta otra señal tiene que ver con la juventud, con la adolescencia y la sociedad en la que estamos viviendo hoy. Veámosla bíblicamente. Según de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 4 dice: y en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque ¿por qué? Habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin amor, implacables, calumniadores, intolerantes, brutales, aborrecen todo lo bueno, versículo 4, serán traidores. Mire cómo es la sociedad. Serán traidores, atrevidos, estarán llenos de vanidad, buscarán sus propios placeres en vez de Dios. Si nosotros vemos la sociedad en la que estamos viviendo y examinamos lo que la Biblia nos enseña, podemos ver las características de esta sociedad, y esto nos enseña que la venida de Cristo y el fin del mundo está aquí a la puerta. Pero esto lo podemos entender cuando vamos a la Biblia y la Biblia nos enseña, oye, este es la hora de Dios. Y de esta manera nosotros podemos entender qué hora es en el reloj de Dios para comprender lo que está pasando en el mundo, que no es casualidad. Ahora, estas son señales que nos muestran. Otra de las señales son las señales espirituales que la Biblia nos enseña.
Se levantarán falsos cristos, falsos profetas. ¿Qué nos enseña Mateo 24, 11? Que se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Miren, hermano, esto que les voy a decir. Estos son otras señales espirituales. Estas señales espirituales nos permiten ver a nosotros lo que está pasando hoy. Muchas personas son engañadas, como dice 2 de Pedro capítulo 2. Se levantarán falsos maestros y falsos profetas, donde engañarán a muchos. Y muchos de estos profetas, dice la palabra, que utilizarán el engaño para engañar a muchas personas. Hace poco vi en el láser un predicador que decía esto: Dios te hizo un milagro, bien, entonces escríbeme aquí, pero aquí te doy mi cuenta, ven y envía tu dinero porque Dios te hizo el milagro y envía tu dinero a mi cuenta. Eso es un falso profeta. Cristo vino del cielo y murió en la cruz sin cobrarnos un peso, porque este Señor viene a vender el evangelio y la gente lo sigue porque a esto le agrada a la gente escuchar. Estos falsos profetas siempre están diciendo Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, vendrán tiempos mejores, vendrán todo esto. Y la Biblia nos enseña que en estos últimos tiempos vendrán tiempos difíciles donde tú y yo tenemos que estar agarrados de la mano del Señor. Tenemos que examinar lo que la Biblia nos enseña. Ahora bien, Dios es un Dios que bendice a su iglesia y la prospera, pero no es un Dios que hace cambalache con el hombre. Y este hombre está cobrando por el milagro que Dios hizo. Y Cristo no nos cobra un peso a morir en la cruz del Calvario. Vayamos viendo las señales de muchos falsos profetas y que la Biblia nos lo está enseñando. Otro de los aspectos es la apostasía, otra señal. Dice así, 2 de Tesalonicenses 2:3, nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. 1 de Timoteo 4:1. Al final de los tiempos, miren esto, al final de los tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Vemos las actividades demoníacas en estos últimos tiempos. Muchas personas han negado la fe. Muchas personas que decían ser cristianas hoy se apartaron. Muchos famosos hoy se apartaron. Y muchas personas están negando la fe. Esta es otra señal de que estamos en los últimos tiempos. Sigamos viendo lo que la Biblia nos enseña. Otra señal, vamos para la cuarta señal. Y es lo que tiene que ver con el evangelismo mundial, según Mateo 24:13. Y será predicado este evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Hay casi 200 naciones en el mundo, 194 naciones existen en el mundo. Y en todo el mundo, a través de los medios de comunicaciones, ya el evangelio se ha predicado. Esto es otra señal. Estamos viendo las señales que la Biblia nos enseña para saber qué hora es en el reloj de Dios y para mostrar que estamos en los últimos tiempos. Y tú, mi hermana, y yo, la Biblia nos enseña que cómo no debemos de vivir en santa y piadosa manera, apresurándonos para el encuentro con nuestro Señor cuando venga en el aire y irnos con Él. Es tiempo de buscar del Señor, es tiempo de santificarse, es tiempo de clamar a Dios por tu familia, para que todos en familia nos vayamos con el Señor. Otra señal, esta es una señal muy diciente y quiero que presten atención, pues todas las señales nos muestran. Otra señal de los tiempos es el movimiento LGTB. Hace más de 2000 años, en Lucas 17:26, Cristo nos habló de este movimiento. El homosexualismo es histórico, siempre ha existido, pero nunca se había institucionalizado como algo normal. Ustedes ven a las personas diciendo, vamos a hacer legal el adulterio, vamos a hacer legal otras cosas. No. Ahora bien, entonces, este movimiento, la Biblia nos enseña en Lucas 17, dice, como sucedió en los días de Lot, en Sodoma y Gomorra cayó fuego del cielo. Allí practicaban toda clase de inmoralidad. En la historia nunca se había visto esto. Ahora bien,
Mire lo que nos dice, lo que nos enseña la Biblia. En el 2020, más de 30 países aprobaron que hombres se casen con hombres y mujeres se casen con mujeres. Y en otros países están aprobando que hombres se casen con los animales, porque ellos creen que pueden hacerlo y quieren que hacer eso legal. Pero ante los ojos de Dios no lo es así. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia esto? Miren esto. Lo que la Biblia nos enseña acerca de este movimiento. Este movimiento LGTB, cuando nosotros pensamos algo diferente a ellos, nos dicen homofóbico, nos dicen intolerante. Pero las naciones, la ONU, las organizaciones internacionales y nacionales defienden. Estas organizaciones como la UNESCO, que tiene que ver con la educación, también lo que tiene que ver con la política, son determinantes y ellos están imponiendo esto mundialmente. Vaya a Facebook, vaya a Google y va a encontrar la bandera de este movimiento que nos las están imponiendo para que creamos y aceptemos esto como algo normal. Pero la Biblia no nos lo enseña. La Biblia nos enseña que varón y hombre los creó Dios. Eso nos enseña la Biblia. Ahora bien, en los Estados Unidos en el 2016, en Orlando, Florida, atacaron un movimiento y masacraron a muchos. No estuvo bien que los hayan asesinado, no estuvo bien. Pero inmediatamente los Estados Unidos, la ONU, las organizaciones internacionales se levantaron y hicieron un escándalo porque asesinaron a 49 personas. Y el mundo entero se escandalizó por estos 49. Y está bien que se haya escandalizado. Pero lo que no está bien es lo que les voy a decir ahora en estos momentos. Un año después, quemaron vivo a 200 cristianos. Quemaron vivo. ¿Y qué hizo la ONU? ¿Qué hicieron las organizaciones internacionales cuando quemaron estos 200 cristianos vivos? Es que los cristianos somos animales que no tenemos derecho. La Organización Mundial, la ONU y todos guardaron silencio. Y la pregunta es, ¿por qué se escandalizaron por 49 homosexuales y por qué no se escandalizaron por 200 cristianos que quemaron vivos? Esto nos los enseña. Miren lo que pasa en el mundo acerca del cristianismo, que somos los más atacados. Y el mundo, si tú atacas a un cristiano, no te dice intolerante, el mundo te aplaude eso. Pero si hablas mal de uno de ellos, el mundo te condena. Y vamos a ver por qué la Biblia nos los enseña esto. Miremos con cuidado. ¿Qué nos los enseña? 5,000 cristianos, miren esto. 5,000 cristianos asesinados por año. Quemaron en el 2020 4,488 iglesias. ¿Usted escuchó eso en las noticias? No, eso no le interesa a RCN Caracol ni YouTube porque ellos apoyan esto. A ellos no les interesa, a ellos les interesa exterminar todo lo que es conservador y que viene de Dios, porque el diablo reina en este mundo, pero hay un Dios que está en los cielos que muy pronto viene. Miren esto, 340 millones de cristianos fueron perseguidos, maltratados. Otros fueron asesinados. ¿Y qué pasó? El mundo guardó silencio ante la masacre, ante la persecución de estos cristianos. ¿Y por qué el mundo no dice nada? Si usted mira a un LGTB, a un homosexual y lo mira maluco, ya tiene problemas. Porque el mundo nos lo está metiendo la idea con su ideología para hacernos creer que es normal, pero la Biblia nos enseña que es pecado al igual que el adulterio. Y nosotros como cristianos debemos de verlo como Dios lo ve, no como el mundo nos lo presenta. Entonces, veamos lentamente qué nos sigue diciendo la Biblia aquí. Miren lo que nos dice Mateo. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Por qué guardaron silencio? ¿Y saben por qué guarda silencio? Por lo que dice Mateo 10:22. Dice así: seréis odiados por causa de mi nombre. El mundo ama lo suyo. Si a mí me persiguieron, a vosotros también los perseguirán, nos dice la palabra. ¿Y saben por qué nos persiguen a nosotros? No por lo que somos, sino a quien representamos, a Jesús. Por eso somos perseguidos, no por ser personas, sino porque representamos a Jesús. La historia nos lo muestra,
que el cristiano ha sido perseguido y no han habido derechos, no han habido organizaciones que se levanten a favor. Antes todo lo contrario. Entonces, que Dios nos ayude, mis hermanos, porque aunque el mundo nos desprecie, aunque el mundo nos rechace, aunque el mundo nos odie, hay un Dios que nos está esperando en el cielo con los brazos abiertos. Hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario. Hay un Dios que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Aunque el mundo nos odie, hay un Dios que nos espera en el cielo. Y esto es garantía para nosotros. Que el mundo te odie, pero que el cielo te abra que el cielo se abra para tu vida y que el mundo te odie. Y no sea que el infierno se abre para tu vida y que el mundo te ame. Porque seremos odiados por el mundo, así lo dice la palabra. Y lo he mostrado también a través de la historia. Esto lo puede buscar usted, estoy hablando de historia. Otra señal es la explosión demográfica, el aumento de los seres humanos. En el tiempo de Cristo habían 200 millones de habitantes. Hoy existimos 8.000 millones de habitantes. La población ha aumentado. 84 millones de personas por año. Pero miremos la historia. Desde el año 30 hasta 1950, 2.500 millones habían solamente. Eso significa que en 1930 aumentó de 200 millones a 2.500 millones en 1930 años. Ahora miren lo que ha pasado en 71 años. De 1950 a 2021 pasó de 2.500 millones a 8.000 millones de habitantes, meramente en 70 años. Es alarmante el crecimiento de la población mundial. Y esto es para que se cumpla la Biblia en Apocalipsis 28. Y saldrán para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales, Agot y Magot, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar, millones de millones. Esta cifra no existía en los tiempos de Jesús, porque aquí lo que nos está enseñando Apocalipsis es que esta cifra existe hoy, no en aquellos tiempos. Miremos lentamente lo que nos sigue diciendo la palabra. El apóstol Juan vio esta sobrepoblación mundial hace casi 2000 años. Ahora, veamos otra señal. Otra señal es lo que se conoce como el ecumenismo religioso, social, político y cultural. Vayamos lentamente comprendiendo lo que la Biblia nos enseña, lo que estamos viendo a través de la historia y lo que está pasando en el mundo para que veamos que las señales se están cumpliendo y que lo que la Biblia dice es verdad. El 25 de enero de 1959, el Papa Juan XXIII, en toda la historia, esto marcó la historia del siglo XX, convocó a brujos, astrólogos, budistas, cristianos, a los maometanos, testigos de Jehová, católicos, convocó a todas las religiones para que sean una sola en el mundo. Veamos esto lentamente para que vean lo que nos dice la Biblia. Y en el Congreso Misionero de Escocia, en 1910, el Papa Francisco llamó a la unidad entre evangélicos y católicos. 11 de junio de 2015, hizo hincapié en que somos unos solos, hablando de que necesitamos unirnos. Y esto lo dice la Biblia. Esto que está diciendo el Papa, ya Jesús, ya la Biblia nos lo dijo, nos lo mostró a través del apóstol Juan. Apocalipsis 13:15. Nos muestra claramente que la bestia gobernará el mundo con absoluta autoridad. Miren lo que pasará, lo que nos muestra Apocalipsis 13:15 al 17, y es la unión de todas las religiones. Una sola política, una sola cultura, una sola religión, una sola moneda, una sola sociedad. Todas 5 en una sola. A través de un gobierno autoritario, el mundo entero será gobernado. Las casi 200 naciones que existen en el mundo serán gobernadas por un solo hombre para que se cumpla lo que vio Juan hace casi 2000 años, y la Biblia se sigue cumpliendo y la historia nos lo permite comprender.
Ahora, ¿qué nos sigue diciendo? Esto lo que tiene que ver con la globalización cultural no es casualidad. Que todo el mundo piense que hay una sola cultura, la Biblia nos enseña el versículo 16. Esto es para que veamos qué hora es en el reloj de Dios, para que despertemos y no estemos dormidos. Cristo viene y está a las puertas. Quiero mostrar la octava señal, para que veamos que la Biblia nos los enseña antes que pase. Hace más de 2500 años, la Biblia mostró lo que tú tienes hoy. Esto que estamos grabando en celular, que estamos grabando, la Biblia lo mostró a Daniel hace más de 2500 años, para que veamos que lo que la Biblia lo dice, la historia lo confirma, la ciencia lo confirma, para que creamos que lo que la palabra de Dios dice es absoluto y se cumple 100%. Leo para ustedes Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Estas son señales del fin. Pero antes de entrar aquí a las señales del fin, quiero decirles algo. Antes de entrar a las señales del fin, también quiero mostrarles algo. Y es que la idea para que veamos la historia, y es que la globalización cultural y que un solo gobierno muestre nació en 1920, después de la Primera Guerra Mundial. Y en 1945, la historia nos enseña que nació la ONU, la Unión de Varias Naciones. ¿Qué nos deja ver esto? Que la ONU no existe por casualidad. Ya el apóstol Juan en Apocalipsis nos lo advirtió hace más de 2000 años que iba a existir. La unión de varias naciones, con un propósito: existir un solo gobierno para gobernar el mundo y preparar el camino para el anticristo. Para cuando el anticristo venga y selle a todos los que se quedan del rapto con el 666. Y el mundo entero está viendo normal todo lo que pasa, porque desconocen las Escrituras. Y no es normal lo que está pasando en el mundo. Cuando usted lee las Escrituras, es cumplimiento de lo que la Biblia dice. Ahora bien, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro del tiempo. Muchos correrán de aquí para allá. La ciencia, la tecnología se aumentará. Hace 2500 años no había nada. Pero la Biblia dice hace más de 2500 años que la ciencia y la tecnología se iba a aumentar. Ahora, vayamos lentamente a lo que nos dice aquí. Dice, sigue diciendo Daniel 12:8. Oí, pero no entendí, Señor mío, ¿cuál será el fin de todas estas maravillas? Juan estaba viendo el día de hoy, toda la tecnología y las grandes maravillas que existen en el mundo hoy. Daniel es que digo, hace más de 2000 años ya Daniel vio esto, y Daniel también vio el fin del mundo, al igual que el apóstol Juan también vio el fin del mundo. Por eso nos está advirtiendo a nosotros para que veamos qué hora es en el reloj de Dios. Miren lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios. Las señales tecnológicas, armas nucleares, la televisión, la transmisión vía satélite, computadora. El aumento de la ciencia en el mundo es acelerado. Desde hace 200 años, miren esto, la existencia humana tiene aproximadamente 6000 años. Y en 5800 años no se había visto que la tecnología en 200 años haya un crecimiento acelerado de la tecnología. Esto nos lo muestra, que la venida de Cristo está aquí a las puertas. Miren lo que sigue diciendo. 12:9. Anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el día del fin. Daniel preguntó, ¿qué es esto? Y el Señor le dijo, tú no puedes entender eso porque eso está sellado para otra generación. Y hoy ese sello fue abierto para que tú y yo entiendas que el fin del mundo está a las puertas. Y ahora veamos un poquito de la historia de la tecnología. En 1822, Louis Pasteur
pionero de la microbiología moderna. Y él también desarrolló la vacuna contra la rabia. Miren esto. Gregorio Méndez, el padre de la genética y de las leyes de la transmisión de la herencia. Esto es tecnología. Miren lo que sigue diciendo. Nicolás Tesla, en 1856, inventó la energía eléctrica por corriente alterna. En 1879, para que veamos que lo que Daniel dice, la historia te lo muestra y la ciencia te lo confirma. Inventó la luz eléctrica y se iluminó el primer bombillo. 1816, estamos hablando de estos últimos 200 años, que es el crecimiento acelerado de la tecnología. Se inventó la bicicleta. 1832 se inventó el automóvil. 1926 la televisión en blanco y negro. 1985 se inventó el Internet para que la globalización cultural se dé. 1973, el 3 de abril, Martin Cooper inventó el celular. 1973. Ahora, Daniel hace más de 2500 años ya estaba viendo todo esto. ¿Para qué la Biblia nos enseña esto? Para que nosotros veamos y entendamos que nada de lo que está pasando en el mundo es casualidad. Y tu iglesia y yo no podemos ver e interpretar el mundo como el mundo lo ve. Los medios de comunicaciones no te van a interpretar, pero este libro que se llama Biblia, estos 66 libros que están en la Biblia, de antemano te están mostrando que todo lo que este libro dice se ha cumplido a través de la historia, se está cumpliendo. Que lo que la Biblia dice se está cumpliendo. Que lo que Daniel vio hace más de 2500 años se está cumpliendo. Y la sociedad en la que vivimos es una sociedad muy similar a la que hablamos en Timoteo. Amada iglesia, es tiempo de abrir los ojos y mirar el reloj de Dios, que Cristo está en las puertas y muy pronto Cristo descenderá por su iglesia. Y la Biblia nos enseña que tú y yo debemos estar preparados para el encuentro con Cristo. Estas son las señales que están pasando ante nuestros ojos. Pero cuando venimos a la Biblia, entonces comprendemos que lo que está pasando en el mundo no es casualidad. Dios te bendiga. Démosle gracias al Señor porque nos ha permitido ver qué hora es en el reloj de Dios hoy.